Soy Fabricio, tengo 35 años. En este momento vivo en Estados Unidos, pero esta historia sucedió cuando yo vivía en Sinaloa, México, que fue en donde viví la mayor parte de mi vida. Trabajaba realizando mudanzas simplemente como un peón. No era por alguna agencia o algo por el estilo. Solo era un sujeto que contaba con un camión y me llamaban cada vez que tenían un viaje. En esa ocasión, nos tocó hacer una mudanza desde un barrio bastante bonito, el cual prefiero no nombrar. La casa que tenía que retirar los muebles era de lujo. Tenía todo lo que uno pudiera imaginar. No vimos al dueño en la primera vivienda. Simplemente le dio las llaves al chofer, con la entera confianza de que vacíe todo y lo envíe a su nuevo domicilio. Recuerdo que tuvimos que efectuar 3 viajes para poder llevarnos todo. Una de las cosas con las que tuvimos que tener más cuidado era con una estatuilla de tamaño real de la Santa Muerte. Era glorioso verla por todos los finos detalles que tenía. Una parca de túnica negra. La calavera y sus manos estaban tan bien trabajadas que parecían huesos de verdad. Tenía una guadaña sujetada en la mano, una estructura esférica en la otra mano que creo simbolizaba el mundo, una balanza cerca de su abdomen y un pequeño búho que reposaba en sus pies. Nunca fui creyente de este tipo de religiones, pero sí admiraba el arte y quedé deslumbrado con el trabajo tan fino de aquella estatua. Indicaba lo creyente que era nuestro cliente. Tras esto, tuvimos cuidado de dejar la estatua bien protegida. Le colocamos varias frazadas a su alrededor para evitar cualquier ruptura. Incluso uno de los peones viajó junto a ella para mantenerla vigilada. En las pocas cosas que quedaron de último viaje, noté una estatuilla de la Santa Muerte más pequeña. Entraba en la palma de mi mano. Era una réplica de la estatua de tamaño completo. Claro, sus detalles eran un poco menos definidos, pero conservaba las mismas características generales. Sin pensarlo, cuando nadie me vio, me la guardé en el bolsillo. Llegué a casa luego de una jornada bastante larga y con una buena paga. Incluso recibimos propina por cómo cuidamos sus pertenencias. En casa, apoyé la estatuilla de la Santa Muerte sobre un mueble. Estaba muy contento con ella y cómo se veía, aunque no era consciente del peligro. Compré una pizza y un par de cervezas. Estaba listo para disfrutar de una buena película. Al momento de encender el televisor, este funcionó con normalidad por 5 minutos. Luego, la imagen se distorsionó. Comenzó a salir humo y para cuando reaccioné salieron algunas chispas. Corrí al enchufe para desconectarlo, pero fue tarde. El olor a quemado conquistó la casa. Aparté el televisor a un lado. Me encontraba furioso porque lo había comprado hace solo 4 meses atrás. Aún así, tenía la pizza y la cerveza, las que no me iba a perder. Puse algo de música en el teléfono. El teléfono se apagó y en ese momento comencé a preocuparme.
Sospeché que dos situaciones aisladas como estas tenían algo que ver una con la otra. No entiendo por qué lo asocié con la estatuilla de la Santa Muerte. Encendí las luces porque en la casa comenzó a darme miedo. Tenía la sensación constante de ser observado. Mientras más pasaron los minutos, esta sensación se hizo más fuerte. Me fui al baño a enjuagarme la cara y traté de calmarme, pensando que los nervios me jugaron una mala pasada. Al regresar a la mesa me topé con algo que es inexplicable. La pizza estaba en mal estado. Me refiero a que estaba podrida, como si hubiese sido abandonada durante una semana. Hubiera creído que se trataba de un error, pero era la misma pizza a la que le faltaba una rebanada. Peor fue ver las latas de cervezas. Estaban hinchadas, parecían que estaban a punto de explotar. En la cocina, un hedor nauseabundo recorrió todo el ambiente. Abrí el refrigerador y encontré todos los alimentos en descomposición. Las frutas, las verduras, todas estaban negras, llenas de moscas. La leche cortada, la carne podrida y hongos por todas partes. No entendí qué estaba pasando. Consideré que se trataba de un sueño. Cuando me dispongo a limpiar todo, encuentro la estatuilla de la Santa Muerte. Estaba en la mesa de la cocina. Al momento de observarla, fue como si me mirara a los ojos. Estaba seguro de que no la moví del lugar donde yo la dejé. Además, estaba completamente solo en casa. Fue cuando interpreté que tener esa estatuilla en la casa me estaba causando todo esto. Tomé la estatuilla y al momento exacto de tener contacto con ella, comencé a oír voces en mi cabeza. Eran murmullos. No tenía claro si era un rezo, pero era lo que parecía ser. Solté la estatuilla. Dejé de escuchar esas voces. Volví a tocarla y sucedió de nuevo. Era como un coro dentro de mi mente recitando algo. Fue ese momento en el que dejé de ser ateo. Estaba presenciando la capacidad de una entidad de castigarme. No tenía claro qué hacer, más que devolver esa estatuilla. Era robada. Tenía que confesarlo para poder regresarla a su dueño. Al menos fue lo único que se me ocurrió. Consideré tirarla pensando que al deshacerme de ella, todo pasaría. Pero siendo sincero, no me dio el coraje para hacerlo. Caminaba dentro de la sala de mi casa sin saber qué hacer. El destino era lejos y no me atrevía a salir de noche. Cuando observo hacia mi habitación, la puerta se abrió de golpe. Entré a ver qué pasó y encontré la estatuilla de la Santa Muerte en la mesita de luz. Sin dudarlo, llamé un taxi. Tomé la estatuilla en mi mano y a pesar de oír esas voces, salí de mi casa. Cuando abordé ese taxi y le di la dirección al chofer, me preguntó si estaba seguro, porque era un tramo largo y me iba a salir caro. No me importó el dinero, puesto que le di más valor a mi vida. Emprendimos el viaje y el taxista me notó nervioso. Yo estaba duro de los nervios y solo pensaba en devolver esa estatuilla. Le puedo preguntar si pasó algo. Lo noto algo nervioso.
me dijo el chofer. Un problemita personal, le respondí. Le pregunto porque si es algo grave, puedo apurar la marcha. Lo noto muy mal, me dijo el chofer. No pasa nada, le devolví. Durante algunos minutos me mantuve lo más concentrado posible por no perder el juicio. Las voces dentro de mi cabeza cada vez eran más fuertes. El viaje se hacía eterno y el chofer creo que estaba incómodo. De pronto, el motor se apagó. El coche se detuvo lentamente. El chofer dijo alguna que otra grosería y se disculpó al instante. Probó encender el coche, pero nada. Incluso bajó a revisar el motor, pero a la vista no encontró qué podría ser. Simplemente, el motor dejó de andar. El chofer regresó al taxi y llamó para pedir auxilio. Dijo que vendría otro taxi por mí, que no me preocupara. Yo seguía duro de los nervios. Las voces se hacían más fuertes en mi mente. Comencé a llorar de los nervios. Tenía la sensación de que pronto todo acabaría. El chofer me estudió con atención. Me pidió que me sincerara con él y que le contara qué pasaba. Abrí la mano y le mostré la estatuilla de la Santa Muerte. En pocas palabras le conté que la robé y que quería regresarla a su dueño. Pídele perdón, me dijo el chofer. Me llamó la atención lo poco asombrado que se vio. Esperaba alguna reacción diferente. Le pides perdón, la devuelves y todo en orden, insistió el chofer ante mi falta de respuesta. Observé la estatuilla. Caí en llanto mientras le pedí perdón una y otra vez. Ni a una novia le había pedido tanto perdón como a esa imagen. Estaba totalmente desesperado. El chofer encendió el motor y para mi sorpresa, respondió. Seguimos, dijo el chofer sin mucho entusiasmo. Llegamos a la dirección. Eran las 12 de la noche y toqué el timbre a pesar de la hora. Aquel hombre que estaba recién mudado me atendió con sorpresa. Me reconoció de la mudanza. Cuando me preguntó que qué quería, le entregué la estatuilla. La reconoció al instante. Les juro que sentí como su mirada me acribillaba. La llevé por error durante la mudanza. Le dije acobardado. Estás perdonado, respondió el hombre y se fue. El taxista no se había ido. Me tocó la bocina y me dijo que me regresaba. No tenía tanto dinero encima, por lo que le dije que no podía pagarle. Me das lo que tengas, ya la pasaste muy mal, me dijo el chofer. De regreso a casa comencé a sentirme mejor. Al taxista solo le pagué la mitad de ese viaje, pero no le importó. El chofer me dio conversación para calmarme, pero nunca me preguntó sobre esta situación con la Santa Muerte. Por suerte, la Santa Muerte nunca más me castigó. Espero que con esta historia lo piensen 2 veces si se les llega a presentar una oportunidad como esta. Robé una imagen de la Santa Muerte. Historia de terror escrita por Pablo Rojas,
relatada por entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.